Tardes. Vamos hoy a estudiar los salmos. Vamos a compartir pantalla. Para este tema, les aconsejo, comenzar con lo que es los vídeos que yo les he pasado sobre textos de inspiración religiosa, ¿sí? Hay material de varios autores. Yo ya les había dado lo que era la bibliografía, ¿sí? En especial, hoy vamos a seguir el repartido de Idea Vilariño, entre otros, también de Ralph Turner. También pueden consultar de Argencio, literatura bíblica, y de Argencio el Evangelio, para, por supuesto, las obras de las parábolas, por ejemplo, el Evangelio, obviamente. También tienen de Menafra literatura hebrea, de Papini historia de Cristo. De Turner Ralph es la tradición cultural hebrea, el judaísmo. Bueno, y ya les decía de Vilariño los salmos. Vamos a ver entonces que yo ya en el repartido de los textos de inspiración religiosa habíamos visto todo lo que era la Biblia, el canon, etcétera, que no voy a repetir. Sí, ahora ubicar dentro de la Biblia dónde están los salmos, ¿sí? Los salmos están justamente ubicados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y cuando originalmente estaban ubicados dentro de los Ketubim, es decir, lo que era el canon hebreo. Los hebreos no poseían ninguna palabra especial para designar a la Biblia, sino que empleaban la denominación TNK, que era una denominación de Torá, ley, que era el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La N por Nebim, que contiene los escritos de los primeros profetas y los últimos profetas, Daniel, Jeremías, etc. La palabra profeta significa el que posee el don de la profecía. Y la profecía es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y la última, o sea, de ese TNK, es el Ketubim, 2 escritos, que está Ruth, Salmos, Job, etc. Así que entonces están ubicados dentro del Antiguo Testamento y dentro del TNK, que era entonces, reitero, la T de Torá, ley, la N de Nebim, que serían los profetas, y la K de Ketubim, los escritos, ¿está?
allí estaría, ¿no? Es decir, dentro de los escritos. Bien. ¿Qué son los salmos? Se dio el nombre de salmos a los cánticos religiosos de los hebreos, comprendidos en su mayor parte en el libro de Salmos o Salterio. Es una palabra que viene del griego psalmos, con P, plural salmoi, que significa tocar un instrumento. Son composiciones poéticas ligadas a la música. Así que primero, ubicación dentro de la Biblia. Segundo, entonces, definición. Así que son composiciones poéticas ligadas a la música. Bien. La clasificación de los salmos. Tenemos varias clasificaciones. Tenemos según su carácter literario y según sus ideas religiosas. Según su carácter literario, tenemos la clasificación en himnos, del griego himnos, canto, son cánticos en honor a la divinidad. Los himnos se dividen en de alabanza, exhortan a la alabanza de Yahvé, lo alaban y dan razones para su alabanza, alaban a Jerusalén. De acción de gracias, parecidos a los anteriores, pero en relación a una situación afligente que ha sido solucionada por Yahvé. Y después tenemos los mesiánicos, anuncia la grandeza futura de los hebreos, el reino universal de Yahvé, el fin de sus enemigos o de las idolatrías. Una época de paz, riqueza, justicia o poder bajo un rey sabio. Así que entonces, clasificación de los salmos. Tenemos entonces, según su carácter literario, himnos,
La pequeña no quiere. De alabanza. De acción de gracias. Y mesiánicos. Por otra parte, entonces, tenemos el segundo, son las plegarias. Las plegarias son súplicas fervientes. Y dentro de estas súplicas fervientes tenemos las individuales, el hombre preso, enfermo, perseguido, expone su situación y proclama su inocencia. Él no merece tal castigo. Termina con un ruego, que lo salve de la muerte, que castigue a sus angustiadores. También tenemos, eso serían las individuales. Después tenemos también las colectivas. Tienen el mismo espíritu de que las anteriores, pero con respecto a los sentimientos colectivos, el desastre nacional, la derrota, el exilio. El pueblo hace protestas de inocencia o acepta su culpa. Por ejemplo, el castigo de los enemigos, el retorno a la tierra propia, la ayuda o la justicia divinas. ¿Ah? Y luego tenemos los cantos de sabiduría, que ya sería una tercera, ¿no es cierto? Cantos de sabiduría. Estos cantos de sabiduría dan normas morales, exaltan la ley de Yahvé y su cumplimiento aconsejan la confianza en Dios. Bien, la otra clasificación entonces estaríamos en una letra B, según las ideas religiosas. La evolución del concepto religioso de Dios se refleja en los salmos, y así lo podemos clasificar en salmos preproféticos, salmos proféticos y salmos del período legalista. Bien. Bien, entonces les decía que según estas ideas, las características del Dios, según los distintos periodos históricos, tenemos el caracteres de Dios preprofético, nacionalismo religioso, Yahvé es el Dios de Israel, sus intereses se confunden con los de su pueblo. Es el Dios de los hebreos, no de todos los pueblos. Se preocupa por su pueblo, no por otros pueblos, a quienes combate o desplaza para beneficiar al suyo. A veces lo traicionan o amenazan con traicionarlos con dioses extraños.
Así que en estos tres periodos, ¿no? Es decir, preprofético, profético y periodo legalista, nosotros entonces tenemos distintos periodos históricos y distintas concepciones del Dios. Entonces vamos a poner características de Dios según los distintos periodos. Entonces, les decía, que en el primero, que correspondería a los salmos preproféticos, los caracteres del Dios preprofético está caracterizado justamente por lo que les decía recién, entonces, el nacionalismo religioso, no voy a repetir, ya lo dije, luego la monolatría, recordemos que mono, uno, y latría, culto y adoración, que solo se le debe a Dios. Los hebreos no niegan que hayan otros dioses, pero ellos adoran solo a Yahvé. Y la otra es el antropomorfismo. En esta primera época atribuían a Dios una forma humana. Relación personal entre Yahvé y su pueblo. Esa relación, acá me falta una H, ahí está. Esa relación se hace evidente en la manera de dirigirse a la divinidad. Es un Dios terrible, temible, no amable, es un Dios de los ejércitos, los induce a luchar, los acompaña en las batallas, tiene fallas morales, es capaz de cólera, de injusticias, de olvidar su pacto, de venganzas, ama los sacrificios de víctimas, se complace con ellas, vive en la tierra, en el Sinaí o en el Horeb. En el segundo periodo, es decir, caracteres de Dios en el periodo profético. La presencia entonces de los profetas continúan un proceso formativo de la religión hebrea en el periodo comprendido entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo. Su función consiste en denunciar el crimen del pueblo de Dios y en darle en nombre de Dios el sentido histórico y teológico del castigo de las naciones, así como el entendimiento del designio de Dios sobre Israel y las demás naciones. La idea fundamental que une a los profetas es la idea de justicia. La justicia está en la esencia de Dios y es una exigencia fundamental de Dios con respecto al hombre.
La B, la característica B, es el monoteísmo. Recuerden, mono, uno, teos, Dios. Dios es el creador del mundo y del hombre y por tanto es universal. El pueblo hebreo sigue siendo el pueblo elegido. Es además el único que lo adora. Es eterno. Dios es anterior a la creación y naturalmente increado, no una imagen hecha por los hombres. Dios es espiritual y trascendente. Ya no vive en la tierra, sino en los cielos, fuera del mundo que Él creó. Es todopoderoso. No tiene fallas morales. Su enojo, su alejamiento, su olvido son siempre justos. Es justo, es un juez, hace justicia y exige cumplimiento. Es un Dios paternal que guía, ampara, es un refugio y un escudo. Rechaza los sacrificios y las ofrendas, exigen un corazón puro y una conducta justa. Vieron entonces cómo es bien diferente ya al periodo al primer periodo. El 3, el periodo 3, es caracteres de Dios en el periodo legalista. Que se corresponde, por supuesto, con los salmos del periodo legalista. Se produce en esta etapa cuando declina el profetismo y tenemos como puntos la exaltación de la ley divina contenida en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, identificación con el conocimiento de la ley y la sabiduría. Otra característica es el humanismo, preocupación por los problemas de la vida, el sentido de la vida, el trabajo, la muerte, la justicia, el mal, la situación del hombre en el mundo, su pequeñez y su grandeza. Otra es el mesianismo, designa la espera de un Salvador o Mesías, prometido que habrá de venir. La idea del Mesías se fue perfilando con más vigor hasta transformarse en el objetivo supremo y la razón misma del pacto. Se lo concibe como Dios, como un Dios de vivos y muertos. Y la última es que tiene más grandeza, más perfección y más lejanía. Los salmos en este periodo no le reprochan nada, sus preceptos son perfectos, por eso el conocimiento y el acatamiento de los mismos constituyen la mejor conducta del hombre, la piedad y la sabiduría. Bueno, hasta acá la introducción al libro de los Salmos.